Engañé a mi esposo con mi ex y cuando él nos descubrió, se vengó de todos. Mi infancia fue, en retrospectiva, una oda a la normalidad. Crecí en un suburbio tranquilo, de esos con árboles frondosos y bicicletas olvidadas en el jardín. Mis días se llenaban con la escuela, las amigas del vecindario y las cenas familiares. Mis padres eran cariñosos y estables, un pilar de sensatez en mi vida. Todo era predecible, seguro, y yo, Sofía, nunca cuestioné esa placidez. Era una niña curiosa, sí, pero siempre dentro de los límites de lo conocido. La adolescencia, sin embargo, trajo consigo el primer terremoto en mi mundo de tranquilidad. Lo conocí en el instituto. Se llamaba Alex. Era, sin lugar a dudas, el chico más apuesto del colegio, alto, con una melena rebelde, ojos oscuros y una sonrisa que derretía a cualquiera. Todas las chicas suspiraban por él. Y para mi sorpresa, me eligió a mí. Nuestra relación comenzó con la intensidad de los primeros amores. Me sentía la chica más afortunada del mundo. Alex era carismático, divertido y me hacía sentir viva de una manera que nunca antes había experimentado. Me sacaba de mi zona de confort, me hacía reír y a veces me asustaba un poco. Pronto, sin embargo, esa intensidad se transformó en algo más oscuro. Alex era tóxico. Era controlador. Al principio lo atribuí a sus celos, a su pasión por mí. Solo quiero protegerte, Sofía, me decía con esa voz suave que me envolvía. No quiero que nadie te haga daño. Por eso prefiero que estés solo conmigo. Y yo, ingenua, lo creía. Poco a poco su control se volvió asfixiante. Mis salidas con amigas se redujeron. Mis conversaciones con otros chicos, incluso inocentes, eran motivo de interrogatorio. Mis decisiones, desde qué ropa ponerme hasta qué asignatura elegir, pasaban por su aprobación tácita. Mis amigas, especialmente Carla, mi mejor amiga de la infancia, empezaron a notarlo. Sofía, me dijo Carla una tarde mientras comíamos hamburguesas en la cafetería de la universidad, ya estábamos en la universidad en ese momento, nuestra relación con Alex había sobrevivido el salto del instituto, no te veo tan feliz como antes. Alex te tiene demasiado atada. ¿No te sientes asfixiada? Yo me encogía de hombros intentando defenderlo. No, Carla. Él solo se preocupa por mí. Me quiere mucho. Es su forma de mostrarlo. Esa no es una forma sana de querer, Sofía, replicó Carla, con el ceño fruncido. El amor es libertad, no una jaula. Y esos cambios de humor, un día está cariñoso, al siguiente te ignora o te reprocha algo. Eso no es normal. Pero yo seguía ahí, atrapada en ese ciclo de drama y reconciliación, de celos y supuestas disculpas. Había una extraña adicción a la adrenalina que me generaba esa relación. La satisfacción de apaciguar su ira, de ser la única persona capaz de calmarlo, me hacía sentir especial, imprescindible. Era una montaña rusa emocional, agotadora, pero de alguna manera, adictiva. Aguanté mucho tiempo. Demasiado. Pasamos la preparatoria y llegamos a la universidad, siempre juntos, siempre en la órbita de su control. Mis padres, aunque preocupados, no sabían cómo intervenir. Yo minimizaba los problemas, ocultaba las discusiones, las lágrimas. Pero la cuerda se tensó demasiado. A mitad de mi segundo año de universidad, en medio de una de sus explosiones de celos por algo trivial, sentí que ya no podía más. La energía que me consumía esa relación era insostenible. Necesitaba un respiro, una salida. Ya no puedo más, Alex, le grité un día, mis propias lágrimas de frustración inundando mi rostro. Estoy agotada. Tus celos, tu control. No me dejas respirar. Esto se acabó. Su rostro se transformó de la ira a una expresión de incredulidad, luego a un resentimiento frío. Bien. Haz lo que quieras. Ya verás cómo nadie más te va a querer como yo. Nadie te va a aguantar como yo. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Rompimos. Fue un final amargo, lleno de recriminaciones y promesas vacías de que cambiaría. Pero yo estaba firme. Por fin. La ruptura fue un alivio, pero también me dejó en un limbo extraño. Había pasado tantos años en esa relación que no sabía cómo ser yo misma sin ella. Fue entonces cuando, poco después, conocí a Leo. Leo era todo lo contrario a Alex. Lo conocí a través de unos amigos en común, en una de esas reuniones casuales a las que ahora podía ir sin sentirme culpable. Era un chico amable con una sonrisa genuina y unos ojos cálidos que transmitían paz. No tenía la apariencia de chico malo, ni el aura de peligro de Alex. Era simplemente un hombre bueno. Desde el primer momento, Leo me trató con un respeto y una dulzura que me sorprendieron. Escuchaba atentamente lo que decía, se interesaba por mis opiniones, me hacía sentir valorada. Me enamoré de él, de su tranquilidad, de su bondad, de la paz que me transmitía. Sin embargo, a pesar de la alegría que sentía con Leo, Alex seguía siendo una sombra en mi vida.
Todavía hablábamos esporádicamente, a veces por un mensaje de texto, a veces por una llamada que él iniciaba. Y para mi vergüenza, todavía sentía algo por él. Una especie de nostalgia por la intensidad, por el drama, por esa sensación de estar siempre al límite. Sabía que era tóxico, que era una relación destructiva, pero una parte de mí, esa parte que se había acostumbrado a la adrenalina, lo extrañaba. Aún así, sabía que no podía volver. La herida era demasiado profunda. Decidí entonces apostar por lo bueno, por la estabilidad. Por Leo. Le conté sobre mi relación con Alex, la duración, la intensidad, la toxicidad. Le conté con algo de vergüenza lo dependiente que me había vuelto de esa dinámica. Él me escuchó con paciencia, sin juzgarme. Cuando terminé, me tomó las manos, sus ojos amables fijos en los míos. Sofía, me dijo, su voz suave y segura, no te preocupes. Conmigo la relación no será así. No te voy a controlar. No te voy a hacer sentir menos. Solo quiero quererte y amarte. Conmigo vas a ser libre. Voy a confiar en ti, y voy a apoyarte en todo lo que hagas. Quiero que seas feliz, Sofía. Que seas tú misma. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Me sentí inmensamente feliz, aliviada. Pensé que por fin había encontrado la paz, la relación sana que siempre había buscado. Continuamos nuestra relación con la normalidad que yo tanto anhelaba. Pero a medida que los meses pasaban, una extraña sensación comenzó a crecer en mí. Un vacío. Una insatisfacción silenciosa que no sabía cómo nombrar. Todo era perfecto con Leo, era cariñoso, atento, divertido, un compañero excepcional. Pero esa sensación persistía. Se lo comentaba a mis amigas, buscando alguna explicación. Carla, le decía en una de nuestras charlas por videollamada, mientras Leo no estaba en casa, todo está genial con Leo. Es increíble, de verdad. Pero siento como si me faltara algo. No sé qué es. Es como un vacío. ¿Es normal sentir esto? Carla, que siempre fue muy directa, me miró con una expresión de comprensión. Sofía, es que Leo no te genera esa misma sensación de peligro, ¿verdad? Esa adrenalina que tenías con Alex. Esa intensidad que te hacía sentir que estabas viva, aunque también te consumiera. Con Leo todo es tranquilo, estable. A veces la estabilidad puede sentirse un poco plana, para alguien que viene de un huracán. Otra de mis amigas, Elena, que tenía una personalidad más aventurera, intervino. Sí, Sofía. Alex era como una droga. Mala para ti, pero te daba un subidón. Leo es como un medicamento. Bueno para ti, te cura, te estabiliza, pero no te da esa euforia. Te acostumbraste a vivir en el filo, y la normalidad te parece vacía. Sus palabras me resonaron. Tenían razón. Eso era. La falta de esa chispa, de ese drama, de esa imprevisibilidad, me dejaba con una extraña sensación de aburrimiento. Una parte de mí anhelaba la emoción, incluso si esa emoción venía con sufrimiento. Me sentía culpable por sentirlo porque Leo no se merecía esa insatisfacción de mi parte. Así que me lo guardé intentando ignorarlo, esperando que con el tiempo desapareciera. Pasaron los años. Leo y yo nos graduamos de la universidad. Conseguimos buenos trabajos, yo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad, y él como ingeniero de software en una empresa tecnológica de renombre. Nos fuimos a vivir juntos a un apartamento espacioso en un buen barrio, con vistas a la ciudad. La vida, a ojos de cualquiera, era un sueño. Teníamos una relación estable, éxito profesional, un futuro prometedor. Pero la insatisfacción seguía ahí, un murmullo constante en el fondo de mi mente. Amaba a Leo, de eso no había duda. Era mi compañero, mi mejor amigo, mi refugio. Pero había algo en su naturaleza serena que a veces me sorprendía, casi me inquietaba. Era increíblemente tranquilo, siempre medido, siempre amable, incluso en situaciones que harían explotar a la mayoría de la gente. Su paciencia era infinita, su bondad inquebrantable. Un día, en una cena casual con algunos de los amigos de Leo, surgió una conversación que me dejó pensativa. Estábamos hablando de la vida universitaria y de cómo todos habían cambiado. Uno de sus amigos, Sam, un tipo ruidoso y divertido, le dio una palmada en la espalda a Leo. La verdad, Leo, dijo Sam, riendo, eres una persona diferente ahora. Gracias a ti, Sofía. Te ha calmado un montón. Miré a Leo, extrañada. Él solo sonrió modestamente. ¿Calmado?, pregunté curiosa. Siempre ha sido así de tranquilo. No creo que yo haya hecho algo para calmarlo. Sam me miró y su sonrisa se volvió un poco más seria. Oh, Sofía, no tienes idea. Leo siempre fue un buen tipo, sí, pero tenía un lado, digamos, muy intenso. Tenía un temperamento fuerte cuando era más joven. Y era increíblemente vengativo. Una vez en la universidad, casi manda al otro mundo a un chico por una tontería. Lo que pasa es que nadie sabe de eso.
Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Sam? ¿Leo? ¿Vengativo? ¿Problemas de ira? Eso no puede ser. Sam asintió, su rostro ahora completamente serio. Sí, Sofía. No le gusta hablar de eso, pero es la verdad. Tuvo un problema grave de ira. Era muy meticuloso cuando alguien le hacía daño. Esa pelea fue horrible. Después de eso, hubo un juicio. El otro chico se recuperó afortunadamente. Pero esa experiencia le cambió la vida. Él reflexionó mucho y prometió cambiar. Y lo hizo. Se volvió la persona que es hoy. Y para tu sorpresa, después de que el otro chico se recuperó, Leo incluso intentó disculparse y de alguna manera, se hicieron amigos, aunque no tenían mucho contacto. Ese suceso lo transformó. Me quedé helada, procesando la información. El Leo que conocía, el hombre tranquilo, paciente, el ingeniero de software calmado, había tenido un pasado tan oscuro, tan violento. La revelación me dejó perpleja. Era una parte de él que nunca había imaginado. Esa noche, cuando regresamos a casa, la conversación con Sam seguía resonando en mi mente. Miré a Leo mientras dormía a mi lado, tan pacífico, tan sereno. La historia de su pasado me impactó profundamente. Por un lado, me sorprendió. Por otro, sentí una nueva apreciación por él. La fuerza de voluntad que debió de tener para transformar un temperamento tan explosivo en la calma que ahora exudaba, era admirable. Me hizo verlo con nuevos ojos, un respeto aún mayor. Pero la insatisfacción, aunque ahora teñida de una nueva capa de complejidad, seguía ahí. Esa chispa de peligro, esa intensidad que Alex me había dado, ahora la encontraba, paradójicamente, en el pasado oculto de Leo. Era una contradicción que me atormentaba. Los años pasaron, y la vida nos sonreía. Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de nuestros seres queridos. Nuestras carreras florecieron, nuestras finanzas eran sólidas. Compramos una casa hermosa, con un jardín y espacio para crecer. Era la vida soñada, la estabilidad que yo había elegido conscientemente. Pero el vacío, esa insatisfacción silenciosa, se negaba a desaparecer. Era como una nota discordante en una sinfonía perfecta. No había drama, no había caos. Y una parte de mí, esa parte que se había acostumbrado a vivir en el filo, lo echaba de menos. Un día, mi esposo Leo estaba en el gimnasio como de costumbre, mientras yo estaba en casa, revisando las redes sociales. Desplazaba el feed, viendo las actualizaciones de mis amigas, cuando una notificación me llamó la atención. Era un mensaje de un perfil que no reconocía. El nombre de usuario era algo críptico, pero la foto de perfil. Mi corazón dio un vuelco. Era Alex. Mi exnovio tóxico. No había cambiado mucho. La misma melena rebelde, la misma sonrisa canalla, aunque ahora con una barba de 3 días que le daba un aire más maduro. Mi primer impulso fue ignorarlo, bloquearlo. Pero la curiosidad, esa vieja familiar sensación de peligro, me venció. Abrí el mensaje. Era un simple hola, Sofía. ¿Me recuerdas? Mi corazón latía con fuerza. A pesar de los años, el magnetismo de Alex seguía siendo innegable. Respondí con una mezcla de cautela y una extraña excitación. Hola, Alex. Sí, te recuerdo. ¿Qué tal? Así empezó. Una conversación que se extendió durante varios días. Me contó su vida. Había viajado por el mundo en moto, había vivido aventuras en países exóticos, había conocido a todo tipo de gente. Hablaba de libertad, de no atarse a nada, de vivir al máximo. Sonaba diferente, más maduro, pero conservaba esa esencia de chico malo, y esa libertad que yo siempre había envidiado, y que ahora sentía que me faltaba. Empecé a sentir que quizás él se había cambiado. Que ya no era el mismo hombre tóxico y controlador. Pero al mismo tiempo sentía una fuerte tentación. Una atracción peligrosa hacia esa vida que él representaba. Sin embargo, respetaba a Leo. Lo amaba. Quería estar con él. Pero el vacío. El vacío seguía ahí, y Alex parecía llenarlo con la promesa de una emoción que mi vida actual no me ofrecía. Las conversaciones se volvieron más frecuentes. Los mensajes se alargaban. Me hablaba de sus aventuras, de sus desafíos, de sus libertades. Y yo, en mi cómoda casa, con mi vida predecible, sentía un anhelo por esa chispa, por esa imprevisibilidad. Un día, el mensaje llegó. Sofía, escribió Alex, estoy de paso por la ciudad. ¿Qué te parece si nos tomamos un café? Me encantaría ponerme al día contigo. Solo como amigos, claro. Mi corazón se aceleró. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar. La invitación de Alex a tomar un café me dejó en un torbellino de emociones. Mi mente se debatía entre la lealtad a Leo y la irresistible curiosidad por lo que Alex representaba. Pasaron varios días antes de que me atreviera a hablar con mis amigas sobre ello.
Reuní a Carla y Elena en mi apartamento, el ambiente cargado de una tensión que yo misma había creado. Chicas, empecé con la voz apenas un susurro, Alex me contactó. Me invitó a tomar un café. Carla y Elena se miraron, y luego a mí, con una mezcla de sorpresa y expectación. Alex, exclamó Carla, sus ojos abriéndose. ¿El Alex? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, admití, sintiendo como el rubor subía a mis mejillas. Me siento culpable solo de pensarlo. Tengo a Leo. Él es perfecto. Elena se apoyó en el sofá, su mirada astuta. Sofía, escucha. Es solo un café. Para ver qué ha sido de su vida. No es como si fueras a casarte con él de nuevo. Exacto, añadió Carla con un entusiasmo que me inquietó. ¿Y quién sabe? Tal vez esa chispa que sentías vuelva. Solo para ver si sigue ahí, ¿sabes? Mi corazón dio un vuelco. ¿Están sugiriendo que le sea infiel a Leo? No, no, no. Estoy casada. Lo amo. Carla se encogió de hombros, restándole importancia. No es para tanto, Sofía. A veces en matrimonios que ya llevan tiempo, como el tuyo, se necesita reavivar la chispa. Diversión, un poco de emoción. Es normal. Además, ¿quién te dice que Leo no hace lo mismo de vez en cuando? Es un hombre atractivo, ¿no? Me quedé helada. ¿Leo? Claro que no. Él nunca haría algo así. Él es la persona más íntegra que conozco. Él me ama, me respeta. Lo sé. Puede que sí, puede que no, continuó Carla, con un tono conspirador. Pero, ¿y si sí? De verdad, Sofía, no te tortures. Es solo un café. Un poco de diversión. No significa que vayas a abandonarlo. Simplemente te mereces disfrutar de la vida. De algo diferente. Las palabras de mis amigas, aunque me hicieron sentir una extraña mezcla de alivio y ansiedad, sembraron una semilla en mi mente. La idea de que era normal y de que Leo también podría hacerlo, me dio una justificación retorcida para mis propios deseos. Pasé los siguientes días pensando en sus palabras, en la insatisfacción que sentía, en la promesa de esa emoción que Alex representaba. Finalmente tomé una decisión. Le envié un mensaje a Alex, claro, Alex. Un café estaría bien. ¿Cuándo y dónde? No le conté a Leo. La culpa me carcomía, pero la emoción de lo prohibido era más fuerte. Inventé una excusa, algo sobre una reunión con clientes o un proyecto de diseño urgente que me mantendría ocupada. Él, como siempre, confió en mí, me dio un beso de despedida y me deseó suerte. Su confianza me hizo sentir aún peor, pero ya había cruzado la línea. Nos encontramos en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Alex estaba allí, esperándome. La misma sonrisa, el mismo aire despreocupado. Al verlo sentí un escalofrío familiar, esa mezcla de atracción y nerviosismo que siempre me había provocado. Sofía, dijo levantándose para saludarme, sus ojos brillando con una chispa juguetona. Te ves increíble. El tiempo te ha sentado de maravilla. Tú también, Alex, respondí, mi voz un poco temblorosa. Te veo muy bien. ¿Así que aventurero por el mundo? La conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Hablamos de todo y de nada. Él me contó sus viajes, sus experiencias extremas, sus filosofías de vida sobre la libertad y la no atadura. Yo le hablé de mi vida profesional, de mi matrimonio, de la estabilidad que había encontrado. Él escuchaba con una atención que en el pasado, a menudo había sido una fachada para sus celos, pero que ahora parecía genuina. Es una lástima que te hayas casado, Sofía, dijo Alex de repente, su voz bajando un tono. Siempre pensé que tú y yo teníamos algo especial. Algo que te hacía sentir viva. La vida en la carretera es lo mío, pero siempre te extrañé. Me sonrojé sin saber cómo responder a su audacia. Intenté desviar la conversación, tomándolo como una broma. ¿Y tú? ¿Qué tal tu vida amorosa? Con todas esas aventuras, seguro que no te falta compañía. Él sonrió, una sonrisa enigmática. No, la verdad es que no. Mis relaciones son fluidas. Pero nunca encontré a nadie con quien sintiera lo que sentía contigo. Te esperé, Sofía. Me arrepiento de haber cambiado tan tarde para ti. La confesión me dejó sin aliento. Me había esperado. Arrepentido de haber cambiado tarde. Mi mente, ya nublada por la nostalgia y la adrenalina, empezó a fantasear con un universo paralelo donde Alex había cambiado por mí, donde nuestra historia podría haber tenido un final diferente. La tarde avanzaba, y yo tenía una cena planeada con Leo, que supuestamente tendría una reunión de trabajo larga. Le había dicho que no se preocupara por mí, que cenaría algo ligero en casa. Pero Alex, con su habitual audacia, sugirió, ¿qué te parece si cenamos algo? Conozco un lugar increíble aquí cerca. Una cena entre viejos amigos. ¿Qué dices?
Seguro tu esposo tiene su reunión y tú estás libre. La tentación era demasiado fuerte para resistir. La culpa se disipó, reemplazada por la emoción del momento. De acuerdo, Alex, dije con una sonrisa que no podía borrar de mi rostro. Solo una cena. La cena fue igual de amena, llena de risas, anécdotas de viajes y una química innegable. Hablamos de sueños, de arrepentimientos, de la búsqueda de la felicidad. Alex era encantador y me hacía sentir deseada, especial, de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. La noche estaba muy avanzada cuando salimos del restaurante. El aire era fresco y las luces de la ciudad brillaban a nuestro alrededor. Nos detuvimos junto a mi coche, la conversación se apagó y el silencio se llenó de una tensión palpable. Alex me miró a los ojos y su mano se posó suavemente en mi mejilla. Sofía, susurró su voz ronca, todavía siento algo por ti. Siempre lo he sentido. Y antes de que pudiera responder, se inclinó y me besó. Un beso profundo, apasionado, que me arrastró de regreso al pasado, a la intensidad de nuestros días de juventud. Yo le correspondí, mis brazos rodeando su cuello, el mundo a nuestro alrededor desapareciendo. La chispa. Esa maldita chispa. Había vuelto. El beso se prolongó y de alguna manera, terminamos en el asiento trasero de mi coche. El remordimiento llegó después, como un golpe frío en el rostro. En medio del acto, la realidad me golpeó con fuerza. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Con Alex? ¿En mi propio coche? No. Detente, exclamé, mi voz ahogada. Lo empujé, mi respiración agitada, la culpa invadiéndome con una fuerza abrumadora. Esto es un error. No puedo hacer esto. Estoy casada. Alex me miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Sofía, espera. ¿Qué pasa? Pensé que sentías lo mismo. No. No lo siento, mentí, mi voz temblorosa. Esto fue un error. Tengo que irme. Me bajé del coche, el corazón latiéndome a 1000 por hora, el pánico instalándose en mi pecho. Rápidamente arreglé mi ropa, intentando camuflar la evidencia de mi traición. Lo siento, Alex, murmuré, mi voz casi inaudible. Esto no debió pasar. No me busques más. Él no dijo nada. Simplemente me observó mientras me subía al asiento del conductor, encendía el motor y arrancaba, dejando atrás el estacionamiento, a Alex, y la noche que había manchado mi matrimonio. Conduje a casa en un estado de shock, el arrepentimiento carcomiéndome por dentro. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada pensamiento una punzada de culpa. ¿Cómo pude hacerle esto a Leo? Al hombre que me amaba incondicionalmente, que había borrado mis traumas, que me había dado la estabilidad que yo había elegido. Llegué a casa, y el olor a comida me inundó. Leo había preparado la cena, como lo había prometido. Y no solo eso, en la mesa había un pequeño paquete envuelto con un lazo. Una nota, escrita con su caligrafía ordenada, decía, para mi Sofía. Pensé que te gustaría. Te amo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Abrí el paquete. Era el libro de diseño que había estado deseando, una edición especial que sabía que era cara. Su amabilidad, su generosidad, su amor incondicional, me golpearon con la fuerza de un tsunami. Me sentía la persona más despreciable del mundo. Subí las escaleras lentamente, cada paso un peso de culpa. Leo estaba dormido en la cama, su rostro sereno, ajeno a mi traición. Me acerqué y le di un beso suave en la frente, el sabor de mi pecado en mis labios. Me metí en la ducha intentando lavar la culpa, el olor de Alex, la evidencia de mi infidelidad. No sirvió de nada. El agua se mezclaba con mis lágrimas silenciosas. Me acosté junto a él, el abismo entre nosotros más profundo que nunca. Sentía su calor, su respiración regular, y solo deseaba poder retroceder el tiempo, borrar esa noche, ser la mujer que él creía que era. A la mañana siguiente me reuní con Carla y Elena para el café, como de costumbre. Estaba pálida, con los ojos hinchados por el insomnio y el llanto. ¿Y bien?, preguntó Elena, con una sonrisa pícara. ¿Cómo estuvo la cita? Les conté todo. El café, la cena, las palabras de Alex y el beso. El encuentro íntimo en el coche. Me preparé para el sermón, para que me reprendieran, para que me dijeran que había cometido un error imperdonable. Pero sus reacciones me sorprendieron. «¡Guau, Sofía!», exclamó Carla, sus ojos brillando. «Eso es increíble». «Te lo dije». «La chispa». «Increíble», repetí, sintiendo un nudo en la garganta. «Carla, engañé a Leo. Me siento horrible. Necesito que me digan que hice algo terrible». Elena se rió, restándole importancia. «Sofía, relájate. Esto es más común de lo que crees. No te martirices. A veces, la vida te da estas oportunidades para sentirte viva. No significa que no quieras a Leo. Significa que eres humana. Y que necesitas emoción.
Alex es solo una aventura. Algo temporal. Él no va a estar por aquí mucho tiempo, ¿verdad? Su validación, aunque perversa, me ofreció un extraño consuelo. Me convencí a mí misma de que tenían razón, de que era normal, de que Alex era solo un escape momentáneo. Me sentí un poco menos culpable, un poco más audaz. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alex. Me invitaba a una actividad de senderismo en la montaña el próximo fin de semana. Miren, les dije mostrándoles el mensaje. Alex me invitó a hacer senderismo. Hazlo, exclamó Elena. Diviértete. Es una experiencia. Y no es una cita. Es una actividad al aire libre. Sí, añadió Carla. Y no tienes que decirle a Leo. Di que vas con nosotras o con un grupo de amigas de la agencia. Él no va a sospechar. La idea de ocultarle más cosas a Leo me revolvió el estómago. Pero la tentación, esa nueva y peligrosa libertad, me atraía con una fuerza innegable. Así que una vez más, le mentí a mi esposo. Cariño, le dije a Leo esa noche intentando sonar casual, las chicas y yo vamos a hacer una excursión de senderismo el fin de semana. Una escapada solo de chicas. Necesito desconectar. Él me sonrió, su rostro lleno de bondad. Claro, mi amor. Diviértete mucho. Cuídate. Te extrañaré. Sus palabras, llenas de confianza, volvieron a apuñalarme. Pero ya era tarde para echarme atrás. Fui a la excursión con Alex. La montaña era hermosa, la vista espectacular. Él era el mismo, divertido, carismático, lleno de energía. Reíamos, hablábamos de tonterías y por un momento me olvidé de mi vida perfecta con Leo. Recordé esa sensación de vacío que había sentido durante años, y con Alex, esa sensación se disipó. Sentí que había recuperado la chispa, la emoción que tanto había añorado. Y por supuesto volvió a suceder. En la cima de la montaña, bajo el cielo azul, volvimos a besarnos. Esta vez sin arrepentimiento inicial. La adrenalina de lo prohibido me envolvía, y me sentía viva, vibrante. Me entregué a la pasión, dejando que la emoción me consumiera. Las semanas siguientes se convirtieron en un patrón peligroso. Continuaba viéndome con Alex, siempre bajo la excusa de actividades con mis amigas, o viajes de trabajo. Le contaba a Carla y Elena cada detalle, y ellas me animaban, me felicitaban por vivir la vida, y me aseguraban que no le hacía daño a nadie. La culpa inicial se había desvanecido, reemplazada por una peligrosa sensación de autojustificación. Empecé a descuidar a Leo, aunque no me daba cuenta en ese momento. Mi mente estaba consumida por la emoción de mis encuentros con Alex. Mis conversaciones con Leo se volvieron superficiales, mis atenciones hacia él disminuyeron. A veces me demoraba en llegar a casa después de un encuentro con Alex, inventando excusas cada vez más elaboradas. En 2 ocasiones incluso, no llegué a dormir a casa, alegando viajes de trabajo de último minuto. Él, con su infinita paciencia y confianza, nunca sospechó. O eso creía yo. Mi vida se había convertido en una doble vida, un equilibrio precario entre la estabilidad que me daba Leo y la emoción que me ofrecía Alex. Creía que podía manejarlo, que era inteligente, que nadie se daría cuenta. Estaba equivocada. Completamente equivocada. Mi doble vida continuó por varias semanas, un delicado acto de equilibrio que me hacía sentir a la vez exhilarada y, en el fondo, profundamente culpable. La adrenalina de mis encuentros con Alex, la validación de mis amigas y la aparente ceguera de Leo me habían adormecido la conciencia. Creía que era invencible, que controlaba la situación, que podía tener lo mejor de ambos mundos, la estabilidad y el amor incondicional de Leo, y la emoción y la chispa que Alex me ofrecía. Mi vida en casa con Leo se había vuelto una rutina superficial. Mis conversaciones con él eran breves, mis atenciones, mínimas. Siempre tenía una excusa para mis ausencias, para mis llegadas tarde. Él, con su infinita paciencia, siempre las aceptaba. «Te ves un poco cansada, cariño», me decía a veces con esa voz suave. «Asegúrate de descansar. El trabajo en la agencia es agotador, lo entiendo». Su confianza era un puñal en mi propio corazón, pero yo lo ignoraba, sumergiéndome más y más en la espiral de mi infidelidad. Mis amigas Carla y Elena seguían siendo mis confidentes y mis animadoras en esta travesía peligrosa. Cada vez que les contaba una nueva aventura con Alex, sus ojos brillaban de emoción. «Estás viviendo la vida, Sofía», me decía Elena con entusiasmo. «No te preocupes. Leo es un buenazo. Ni se va a dar cuenta. Además, que es un poco de diversión entre tanta monotonía». «Exacto», añadía Carla con un guiño. «Y Alex no se quedará por mucho. Solo disfruta el momento. Eres joven, eres hermosa. Te lo mereces». Sus palabras, llenas de una lógica retorcida, reforzaban mi propio autoengaño. Pensaba que no le hacía daño a nadie, que solo estaba explorando una parte de mí que había estado dormida.
La burbuja en la que vivía explotó una tarde de martes, el día más normal. Había pasado la tarde con Alex, en una de sus escapadas improvisadas a la playa. La emoción del viento en mi cabello, la risa fácil, los besos robados. La vida se sentía emocionante, vibrante, lejana a la calma predecible de mi hogar. Llegué a casa, la culpa inicial ya disipada, reemplazada por una sensación de complacencia. Abrí la puerta, esperando encontrar a Leo en el sofá, leyendo un libro o viendo las noticias, listo para mi excusa habitual. Pero la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. La cena no estaba preparada. La mesa no estaba puesta. Algo andaba mal. Recorrí el apartamento. La sala, el estudio, el dormitorio. Vacío. El corazón empezó a latirme con fuerza. ¿Dónde estaba Leo? Fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesa de la sala, justo en el centro, había una nota. Y a su lado, una fotografía. Mis manos temblaron al tomar la nota. La caligrafía de Leo, siempre ordenada, ahora parecía fría, distante. Solo 2 palabras, ya lo sé. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. El aire se me quedó atascado en los pulmones. ¿Qué sabe?, susurré, mi voz apenas audible. Mi mirada se desvió a la fotografía. Era Alex. Y yo. Besándonos. En la cima de la montaña. Era una foto nítida, tomada a distancia, pero inconfundible. Nuestras caras, mis brazos alrededor de su cuello. La evidencia irrefutable de mi traición. El shock fue paralizante. Mis piernas flaquearon y caí al suelo, la nota y la foto en mis manos temblorosas. El arrepentimiento, el verdadero, el brutal, me golpeó como un rayo. No una punzada de culpa, sino un peso aplastante. Él lo sabía. Leo lo sabía. Intenté llamarlo. 1 vez. 2 veces. 10 veces. Su teléfono no respondía. Le envié mensajes de texto desesperados. Leo, por favor, háblame. Te lo puedo explicar. Por favor, perdóname. No hubo respuesta. La noche se convirtió en una tortura de llanto y remordimiento, mi mente repasando cada mentira, cada excusa, cada momento de mi traición. A la mañana siguiente me arrastré al trabajo, mis ojos hinchados, mi mente nublada. Mis colegas me preguntaron si estaba bien, pero apenas pude balbucear una excusa. En cuanto pude, llamé a Carla y Elena. Chicas, exclamé, mi voz rota por el llanto. Leo lo sabe. Lo sabe todo. Encontró una foto. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Carla, con la voz un poco más aguda de lo normal, intentó calmarme. Sofía, tranquila. Respira. Él es Leo. Es un hombre bueno. No va a hacer nada. Seguramente está enojado, pero se le pasará. Es solo un berrinche. Elena asintió, su voz llena de una falsa confianza. Sí, Sofía. Es Leo. ¿Qué te va a hacer? Te quiere. Te va a perdonar. Solo dale tiempo. Regresará, ya verás. Sus palabras me calmaron un poco, pero una sensación de peligro se apoderó de mí. Recordé la conversación con Sam, el amigo de Leo, hace años. La historia de su pasado, de su ira contenida, de su meticulosa venganza antes de que cambiara. Me había contado cómo había casi mandado al otro mundo a un chico. Me había dicho que Leo era una persona muy vengativa en su esencia. Esa historia, que antes me había parecido tan lejana, ahora resonaba con una claridad aterradora. Intenté tranquilizarme. No, este era Leo. Mi Leo. El hombre bueno. El que me amaba. El que nunca me haría daño. Seguramente solo estaba dolido. Necesitaba espacio. Volvería. Mientras tanto, mi teléfono volvió a sonar. Era Alex. Varias llamadas perdidas. Finalmente le respondí. ¿Qué quieres, Alex?, le dije, mi voz seca. Sofía, ¿qué pasa? ¿Por qué no contestas? ¿Nos vemos? No, Alex, le corté. Se acabó. Leo lo sabe. Mi esposo lo sabe todo. Hubo un silencio al otro lado. Luego la voz de Alex, teñida de un desdén que no había escuchado antes, apareció. Ah. ¿Y qué? Es un tipo débil. Un santurrón. ¿Qué te va a hacer? No te preocupes. Él no es como yo. La arrogancia en su voz me revolvió el estómago. No. Se acabó. No me busques más. Y colgué. Esa misma noche, Leo regresó a casa. Cuando entró por la puerta, no era el Leo que yo conocía. Su presencia llenaba la habitación con una aura que me heló la sangre. Sus ojos, normalmente cálidos y amables, estaban fríos, distantes, casi negros.
Su postura era rígida, su mandíbula tensa. Exudaba una presencia intimidante que nunca había visto en él. Intenté correr hacia él, mis brazos extendidos. Leo. Mi amor. Por favor, perdóname. Lo siento tanto. Fui una estúpida, una idiota. No sé en qué estaba pensando. Él levantó una mano, deteniéndome en seco. No me tocó. Solo me miró. Su voz cuando habló era tranquila, pero contenía una furia gélida que nunca había escuchado antes. Detente ahí, Sofía, dijo, su tono inusualmente duro. No te acerques a mí. No me toques. Mis brazos cayeron a los costados. Me quedé inmóvil, paralizada por el miedo. ¿Qué pasa, Leo?, susurré, mis ojos llenos de lágrimas. ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué eres así? Una risa sin humor escapó de sus labios. Así, Sofía. Así es como soy cuando alguien intenta verme la cara de tonto. ¿Cómo pudiste ser tan descarada? ¿Pensaste que era un idiota? ¿Que no me daría cuenta? ¿Que era tan bueno que te perdonaría cualquier cosa? Mi garganta se cerró. Él me conocía mejor de lo que yo misma me conocía. Sabía exactamente dónde golpear. Sé absolutamente todo, Sofía, continuó, su voz manteniendo esa calma aterradora. Lo sé desde hace semanas. Desde la primera vez que te acostaste con él en tu propio coche. Quise confirmarlo. Y lo confirmé. Mis ojos se abrieron de par en par, ¿desde la primera vez? ¿Cómo? Leo sacó de su maletín un sobre. Eran los papeles del divorcio. He traído esto, dijo, colocándolo sobre la mesa de café. Fírmalos. Las lágrimas volvieron a brotar, calientes y amargas. No. Leo, no. Por favor. No te divorcies de mí. Podemos solucionarlo. Soy tu esposa. Somos una pareja. Estamos hechos el uno para el otro. Te amo. Te juro que no volverá a pasar. Él me miró con una expresión que era una mezcla de desprecio y frialdad absoluta. No, Sofía. No estamos hechos el uno para el otro. Eso era una fantasía que tú te creaste. Yo creí en ti. Creí que eras diferente. Pero me equivoqué. Su voz se volvió más grave, más amenazante. Mira. Tienes dos opciones. Puedes firmar estos papeles y evitar un juicio en el que, te lo aseguro, te quitaré absolutamente todo. Cada centavo, cada bien material. No te dejaré con nada. O puedes firmar ahora, y te daré una indemnización justa, lo mínimo legal. Pero quiero que firmes. Y quiero que lo hagas lo antes posible. Porque ya no quiero verte la cara. La amenaza era real. No bromeaba. Sentí un miedo visceral. Este no era el Leo que yo conocía, el hombre gentil y amable. Este era el Leo del que Sam me había hablado, el Leo con un pasado oscuro, con una capacidad de venganza que yo había subestimado. ¿Pero cómo?, balbuceé, la voz temblorosa. ¿Cómo supiste todo esto? ¿Cómo? Él sonrió, una sonrisa fría y sin humor. Fui cuidadoso, Sofía. Te observé. Y recordé cómo era yo cuando alguien me hacía daño. Y cuando alguien me veía la cara de tonto. Y luego, lo impensable. Él se inclinó un poco, su voz bajando a un susurro que me heló los huesos. Y no solo eso. Investigué a tu aventurero. Tú, Alex. ¿De verdad creíste que era un hombre libre, sin ataduras, viajando por el mundo en moto por amor a la aventura? ¡Qué ingenua eres! Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Alex? ¿Qué sabía de Alex? Tu Alex, continuó Leo con una ironía mordaz, no es un aventurero romántico. Es un delincuente. Un tipo con un historial de crímenes en varios países. Un estafador de mujeres. Y no solo eso, Sofía. Es un hombre que tiene muchos hijos regados por ahí. Varios de ellos con demandas de manutención sin pagar. No. Eso no es verdad, grité, negándome a creerle. Me está mintiendo. Alex no es así. Él me dijo que me esperaba. Que yo era el amor de su vida. Leo soltó una risa sarcástica. Qué tonta eres, Sofía. Te tragaste todas sus mentiras. Pero yo tengo las pruebas. Registros de sus antecedentes penales, documentos de demandas de manutención. Todo. Sacó su teléfono y me mostró una serie de documentos en la pantalla. Eran de varios países. Nombres de mujeres diferentes. Y nombres de niños. La evidencia era abrumadora. Mi amante, el hombre que me había prometido emoción y libertad, era un criminal, un estafador y un padre irresponsable. Me quedé sin aliento. Mi mundo se desmoronaba. Todo era una mentira. La chispa, la emoción, la aventura. Todo era una farsa.
Y eso no es todo, Sofía, continuó Leo con una voz que no dejaba lugar a dudas. Tú eres ingenua, sí. Pero es normal con el tipo de amigas que tienes. Esas que te decían que la infidelidad es normal y que no le haces daño a nadie. Punto. Mi corazón se detuvo. ¿Mis amigas? También le informé a los esposos de tus queridas amigas sobre las conversaciones que tenían. Esos maridos quieren saber y comprobar por ellos mismos si la infidelidad de sus esposas también es muy normal. No te preocupes. Estoy seguro de que lo descubrirán muy pronto. Entré en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Leo. Mi Leo. Había planeado todo esto. No solo mi vida, sino también la de mis amigas. Había sido meticuloso, implacable. El hombre tranquilo y amable que conocía, se había transformado en un estratega vengativo. Era una persona completamente diferente. Una persona que me daba pánico. No. ¿Cómo pudiste hacer esto?, grité, mis ojos llenos de terror. ¿Cómo pudiste arruinarme así? Y a mis amigas. Esto es inhumano. Leo me miró con una expresión de frialdad absoluta. Tú me arruinaste a mí primero, Sofía. Tú intentaste verme la cara de tonto. Y yo recordé cómo se siente eso. Recordé quién era yo cuando alguien me hacía daño. Y ya no quiero ver tu cara. Firma los papeles. Ahora. Mi mundo se había derrumbado por completo. Mis ojos se posaron en los papeles de divorcio sobre la mesa. No había escapatoria. Él no era el Leo que yo creía. Era algo mucho más oscuro y calculador. Y yo, por mi estupidez, había desatado al monstruo. El suelo bajo mis pies se había desmoronado por completo. La revelación de la verdadera naturaleza de Leo, su meticulosa venganza, la destrucción calculada de mi vida y la de quienes me rodeaban, me dejó sin aliento. No era el hombre amable, paciente y noble que yo creía conocer. Era un estratega implacable, capaz de una frialdad que helaba la sangre. Su amenaza de quitarme todo si me negaba a firmar el divorcio no era un farol, lo sentía en cada fibra de mi ser. Con la mano temblorosa, tomé los papeles de divorcio. Mis ojos, ya secos de tanto llorar, se fijaron en la hoja. La palabra disolución se burlaba de mí. Él se levantó, su postura seguía siendo rígida, su mirada inquebrantable. Firma, Sofía, dijo, su voz tranquila, casi un susurro, pero con una autoridad que no admitía réplica. Es lo mejor para ti. No querrás ir a juicio conmigo. No te quedaría nada. No pude responder. Mi garganta estaba seca. El miedo me atenazaba. ¿Cómo podía el hombre al que amaba, con el que había construido una vida perfecta, transformarse en esto? La ironía era tan cruel que casi me reía. Yo había buscado la emoción, la chispa en Alex, un hombre que resultó ser una farsa, mientras que la verdadera chispa, la de un peligroso y calculador cerebro, la tenía mi propio esposo. Mientras mis ojos se llenaban de nuevas lágrimas, él continuó, como si no hubiera terminado su monólogo. Pensé que lo habías entendido, Sofía. Pero parece que no. Tú pensaste que yo era un hombre débil. Un tonto. Que podías jugar conmigo sin consecuencias. Hizo una pausa, su mirada se clavó en la mía, y mi cuerpo se estremeció. También le notifiqué a tu trabajo sobre las actividades que has estado realizando. Dudo mucho que tu jefe, quien por cierto, tuvo una experiencia similar con su exesposa, quiera seguir contando con tus servicios. Los valores de una empresa son importantes, ¿verdad, Sofía? El golpe fue demoledor. Mi trabajo. Mi carrera. El último pilar que me quedaba. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No. ¿Cómo pudiste hacer eso, Leo?, exclamé, mi voz una súplica desesperada. ¿Me vas a destruir? Por favor, no. Él se encogió de hombros con una expresión de total indiferencia. Tú me mostraste el camino, Sofía. Tú activaste algo que creí tener enterrado. Cuando alguien me intenta ver la cara de estúpido, yo recuerdo quién soy. Y no me gusta esa sensación. No me gusta que me hagan daño. Así que ahora, te toca a ti sentirlo. Firma los papeles. No quiero verte más. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome allí, arrodillada, con los papeles del divorcio en mis manos temblorosas y mi vida en ruinas. Intenté llamar a mis amigas. Carla y Elena. Necesitaba que me dieran consuelo, que me dijeran que todo estaría bien, que me apoyaran. Algunas no respondieron. Las que sí lo hicieron, me atacaron. Sofía, ¿qué demonios hiciste?, gritó Carla por el teléfono, su voz llena de furia. Mi esposo lo sabe. Tuvo una discusión horrible conmigo. Me dijo que si no cortaba toda comunicación contigo y con Elena, se divorciaría. Y es todo por tu culpa. Por tus estupideces. Por andar de infiel y contárnoslo todo. Elena, en otra llamada, estaba igual de furiosa, si no más.
Estás loca, Sofía. Mi matrimonio está en la cuerda floja por tu culpa. Mi esposo me dijo que se quiere divorciar. Me acusó de ser una mala influencia por escuchar tus tonterías. No te vuelvas a acercar a mí. Nunca más. Me quedé helada. Mis propias amigas, las que me habían animado, las que me habían dicho que era normal, ahora me culpaban a mí por las consecuencias de mis actos. Estaba sola. Completamente sola. Luego, con una última esperanza, llamé a Alex. Varias veces. Finalmente respondió su voz agitada, llena de pánico. Sofía. ¿Qué quieres? ¿Por qué me metiste en esto?, exclamó sin saludar siquiera. ¿Qué? ¿De qué hablas, Alex?, pregunté confundida, aunque ya podía adivinar lo peor. Tu estúpido esposo, espetó. Me ha denunciado. La policía me está buscando. Demandas de manutención. Deudas. Crímenes. Me arruinó la vida. Todo lo que te dijo es verdad. Estoy a punto de ser arrestado. Y es todo por tu culpa, por haberte metido en esto conmigo. El tono en su voz no era de preocupación, sino de puro resentimiento. La imagen del aventurero libre y sin ataduras se desmoronó por completo. La realidad era un delincuente, un estafador, un cobarde. ¿Cómo puedes ser tan descarado?, le grité, la furia estallando en mi pecho, una furia que nunca antes había sentido. Me mentiste. Me dijiste que me esperaste. Que no tenías a nadie. Y resulta que eres un criminal con hijos regados por el mundo. Me usaste. Usarte, se burló con una risa amarga. Tú te usaste sola, Sofía. Eras tan ingenua. Tan tonta. ¿De verdad pensaste que iba a arriesgar mi libertad por ti? Eras solo otra mujer aburrida que traicionó a su marido con unas copas y una conversación barata. No esperes nada de mí. Me arruinaste la vida. Y colgó. Caí en una espiral de depresión y desesperación. Al día siguiente, mi jefe me llamó a su oficina. Me miró con una expresión de decepción, no de enojo. Sofía, dijo, su voz tranquila, lamento decirte esto, pero tengo que despedirte. Con una indemnización, claro. Eres talentosa, pero los valores de esta empresa son inquebrantables. No puedo permitir que este tipo de comportamiento contagie a otros empleados. No puedo tener a alguien en mi equipo que muestre esa falta de integridad. Lo siento. Me fui de la agencia con mi caja de pertenencias, el alma destrozada. Mi carrera, por la que tanto había trabajado, se había esfumado en un instante. Mis amigas se habían alejado de mí. Algunas por el daño causado en sus propios matrimonios, otras por vergüenza, por miedo a que se supiera que habían sido cómplices. Estaba sola. En mi casa, la que una vez fue mi hogar feliz, ahora se sentía como una prisión. Consulté a un amigo abogado de la universidad, Mark. Me escuchó con paciencia mientras le contaba toda la historia, mi voz rota por el llanto. Sofía, me dijo Mark, su expresión seria, con la evidencia que Leo tiene, lo más probable es que pierdas el juicio. Y no solo eso, te quitaría gran parte de tus bienes, sino todos. Tu mejor opción es firmar los papeles del divorcio que él te ofreció. Es un mal acuerdo, pero es mejor que quedarte sin nada. La realidad me golpeó con la fuerza de un martillo. No había escapatoria. No había justicia para mí. Todo lo que había construido, todo por lo que había sacrificado, se había desvanecido por una serie de malas decisiones, por un vacío que había intentado llenar con algo tóxico y engañoso. Con el corazón destrozado, le envié un mensaje a Leo. Acepto firmar los papeles. Pero te pido una última conversación. Solo una. Cara a cara. Para mi sorpresa, él accedió. Nos encontramos en una cafetería neutral, un lugar público donde no hubiera lugar para el drama. Él llegó puntual, su presencia aún imponente, pero su rostro parecía más relajado que la última vez. La furia había disminuido, reemplazada por una calma inquietante. Me senté frente a él, mis manos temblaban. Él me miró, sus ojos, aunque no amables, tampoco mostraban el desprecio de antes. ¿Qué quieres, Sofía?, preguntó, su voz monótona. Me arrodillé sin importarme la gente a nuestro alrededor. Las lágrimas brotaron de nuevo. Leo, por favor. Te lo ruego. Perdóname. Fui una tonta. Fui ingenua. Me dejé manipular. No sé qué me pasó. Pero te juro que el verdadero amor de mi vida eres tú. Lo siento por haberte hecho recordar tu pasado, por haberte causado tanto dolor. Podemos tener un bebé. Podemos empezar de nuevo. No pierdas todo lo que construimos. Él me miró con una expresión que era una mezcla de tristeza y resignación. No había enojo en sus ojos, sino una profunda decepción. Sofía, dijo, su voz suave, pero cargada de una verdad dolorosa, no hay vuelta atrás. Y no, no podemos tener un bebé. No contigo.
Me senté en la silla, mi corazón apretado por la agonía. Hay algo que nunca te conté, comenzó Leo, su voz baja, casi inaudible, como si estuviera confesando un secreto guardado por mucho tiempo. La historia que te contó Sam. Es verdad. Pero no te contó toda la historia. Yo no te la conté porque quería dejarla atrás. Quería ser una persona diferente para ti. Para nosotros. Me miró a los ojos y por un momento vi un destello de dolor en los suyos. Mi infancia fue muy diferente a la tuya, Sofía. Mis padres, ellos no eran como los tuyos. Mi padre era un hombre abusivo. No físicamente, no siempre. Pero sí verbal y emocionalmente. Constantemente me humillaba, me menospreciaba, me hacía sentir inútil. Mi madre. Ella siempre lo permitía. Nunca me defendió. Mi hogar era un entorno familiar tóxico. Asentí, escuchando atentamente. Él nunca me había hablado de su familia, solo decía que eran complicados. Esa fue la razón por la que nunca los conociste, continuó. No porque estuvieran muertos. Sino porque rompí todo contacto con ellos. Ese maltrato me convirtió en una persona llena de ira contenida, de resentimiento. No me dejaba de nadie. Cada vez que alguien intentaba molestarme o me hacía sentir vulnerable, yo explotaba. Era vengativo, sí. Meticuloso en mi forma de devolver el daño. Mis ojos se abrieron de par en par. La historia que Sam había insinuado era mucho más oscura de lo que había imaginado. Y esa vez en la universidad, dijo, su voz se tensó ligeramente, esa pelea, fui demasiado lejos. Lastimé a ese chico muy gravemente. Estuve a punto de mandarlo al otro mundo, como dijo Sam. Esa experiencia me cambió la vida. Me hizo ver el monstruo en el que me estaba convirtiendo. Entendí que para poder funcionar en la sociedad, para poder tener una vida normal, tenía que cambiar. Tenía que ser amable. Tenía que controlar mi temperamento. Y lo hice. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su café, su mirada fija en la taza. Por muchos años, Sofía, me esforcé en ser la persona que conociste. Dócil, amable, paciente. Pensé que si era así, si le mostraba al mundo mi mejor versión, mi vida sería buena. Creí que ese lado oscuro estaba enterrado. Profundamente. Pero entonces llegaste tú. Me miró a los ojos y su voz se volvió fría de nuevo. Tu infidelidad, tus mentiras, tus ausencias, tu indiferencia. Cada vez que llegabas tarde, cada vez que me mentías, cada vez que te burlabas de mi confianza, fue como si estuvieras hurgando en esa herida antigua. Me hiciste recordar la sensación de ser traicionado, de ser visto como un tonto, de ser maltratado. Y esa rabia, esa ira contenida de mi infancia, explotó. Mis lágrimas brotaron de nuevo. Leo, lo siento. Lo siento tanto. Fui una estúpida. No quise hacerte recordar ese trauma. No quise activarlo. Pero lo hiciste, Sofía, me interrumpió, su voz inquebrantable. Y ahora, te veo como veía a mi padre. Alguien que me ve la cara, que me maltrata con indiferencia, que me traiciona. Y no puedo estar con alguien así. No puedo. Porque si lo hago, volveré a ser el hombre que fui. Y no quiero eso para mí. Ni para nadie más. Se levantó de la mesa, la calma en su rostro era absoluta. Así que, Sofía, dijo su voz final, por favor, firma los papeles. Te agradezco el tiempo que compartimos, pero esto es lo último que nos vamos a ver. Es mejor para los dos. Intenté una última súplica, mis palabras ahogadas por las lágrimas. Leo, por favor. Un bebé. Por el amor que tuvimos. No. Él me miró por un momento, sus ojos sin emoción. Luego asintió con la cabeza, una señal de despedida. Con el corazón roto, mi mano temblorosa tomó el bolígrafo y firmé los papeles. Puse mi nombre en la línea, sintiendo como mi vida se desprendía de mí con cada trazo. Él tomó los papeles, asintió con un gesto seco y se fue. Lo vi marcharse, su figura alejándose, y supe que era el fin. El fin de mi matrimonio, el fin de mi vida soñada. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de cambios. Vendimos la casa que una vez fue nuestro hogar, y me mudé a un pequeño apartamento. Conseguí un nuevo trabajo, pero era un puesto menor, con mucha menos paga. Cada día era un recordatorio constante de lo que había perdido. Las noticias de Alex llegaron a mí a través de fuentes inesperadas. Había sido arrestado. Estaba preso, enfrentando múltiples cargos por las demandas de manutención y los crímenes que Leo había descubierto. Mi aventurero libre terminó en una celda, pagando por su vida de engaños. Mis amigas, Carla y Elena, seguían furiosas conmigo. No me hablaban. Sus matrimonios se habían fracturado, algunas incluso habían terminado en divorcio, o se habían visto obligadas a cortar lazos con otras amistades por la mala influencia que eran. La soledad era mi única compañera. Todos los días pensaba en Leo.
En el hombre que había sido, y en el hombre en el que se había convertido por mi culpa. Había destruido una relación que en su esencia, era buena, sólida, llena de amor. Y ahora, yo vivía una vida triste y solitaria, con el peso de mis errores sobre mis hombros. Había buscado la emoción, la chispa, y había quemado mi propia vida en el proceso.